En el mundo existen palabras que viven más tiempo que cualquier estado, religión o imperio. Aparecieron en la antigüedad más remota como simples autodenominaciones y después de miles de años, de repente se convirtieron en símbolos de poder, superioridad y disputas sobre quién tiene derecho a considerar esta tierra como suya. Y la palabra arios es una de ellas. No se usó para nombrar una raza, no se midieron cráneos ni se buscó sangre pura. Pero en algún momento, esta antigua palabra fue arrancada de su tiempo y obligada a servir para fines completamente diferentes. Y para entender quiénes eran realmente estos arios, tendremos que regresar a un tiempo donde aún no existían ni consignas políticas ni libros de historia. Les doy la bienvenida al canal Amazing History. Aquí analizamos el pasado sin simplificaciones ni leyendas convenientes, y hoy el tema requiere precisamente ese enfoque. Porque detrás de ellas se esconden no solo épocas antiguas, sino también debates muy actuales. Antes de continuar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Es precisamente gracias a su apoyo que en el canal se publican videos históricos extensos y detallados. Gracias a todos los que apoyan el proyecto y nos dan la oportunidad de hablar tranquilamente sobre temas complejos. Ahora sí, vamos al tema del episodio. ¡Vamos allá! Para empezar, dejemos de lado casi todo lo que hoy se asocia con la palabra arios. En el mundo antiguo no significaba un pueblo, y mucho menos una raza. Era una autodenominación relacionada principalmente con el estatus y el estilo de vida. En los primeros textos iraníes e indios, esta palabra se usaba para referirse a alguien digno, noble, de los suyos. Es decir, aquel que vive según las reglas establecidas y comparte una visión común del mundo. En pocas palabras, un ario no es alguien que nace con un color de piel específico, sino aquel que reconoce un cierto orden, habla un idioma comprensible, sigue rituales comunes y normas de comportamiento. Es importante entender que para las personas de la Edad de Bronce, la idea misma de raza en el sentido moderno simplemente no existía, su mundo era más sencillo. Los propios y los extraños se definían por la pertenencia a la comunidad, por el estilo de vida y por la capacidad de integrarse en el colectivo. Precisamente en este contexto funcionaba la palabra arios. Más tarde, esta autodenominación se consolidó en la tradición, llegó a los textos religiosos y se convirtió en parte del idioma. Pero en esta etapa aún no hay ni una pizca de superioridad de unas personas sobre otras por características innatas. Es decir, la historia de los arios no comienza como la historia de una raza mítica, sino como la de portadores de un cierto modo de vida, formado en condiciones y en una época concretas. La historia de los arios comienza mucho antes de la aparición de fuentes escritas. Se trata del periodo del Neolítico tardío y de la Edad del Bronce temprana, aproximadamente entre el cuarto y el tercer milenio antes de nuestra era. En ese tiempo, enormes extensiones de las estepas euroasiáticas, desde la región del Mar Negro hasta las zonas del actual Kazajistán y el sur de los Urales, se convierten en una zona de intenso movimiento humano y contactos culturales. Era un mundo sin estados ni ciudades como las que conocemos hoy. La mayoría de las comunidades subsistía gracias a la ganadería y a los desplazamientos estacionales, adaptándose al clima y al acceso a los pastizales. La vida sedentaria era rara en esta región, pero la movilidad era una necesidad vital. Precisamente en estas condiciones se forma un tipo especial de sociedad, donde la habilidad para moverse rápidamente y adaptarse era más valorada que el control sobre un territorio específico. En la segunda mitad del tercer milenio antes de nuestra era, la estepa se convierte en un verdadero cruce de culturas. Aquí se cruzan los caminos de diferentes grupos, que intercambian no solo bienes, sino también tecnologías, elementos lingüísticos y concepciones del mundo. En este entorno, gradualmente se forma una región, rasgos culturales y lingüísticos comunes que los investigadores más tarde llamarán indoiranios. Todavía no eran los arios, pero es precisamente aquí donde se forma la base de la que surgirán. Desplazarse cientos de kilómetros para las personas de esa época no se percibía como migración en el sentido moderno, era una forma normal de existencia. Por eso, los futuros grupos arios originalmente vivían en un mundo donde el contacto con otras culturas era inevitable. Precisamente de este entorno, ya hacia finales del tercer y comienzos del segundo milenio antes de nuestra era, algunos grupos empiezan a moverse gradualmente hacia el sur, en dirección a la meseta iraní y el subcontinente indio. Este será un proceso largo de asentamiento que se extenderá por siglos y se convertirá en la base para los cambios culturales posteriores. Anteriormente, los arios no vivían tras los muros de las ciudades, sino que estaban en constante movimiento, y precisamente ese movimiento era la base de su supervivencia.
Su economía se basaba principalmente en la ganadería. El ganado vacuno, las ovejas y las cabras no solo eran una fuente de alimento, sino también la base del orden social. La cantidad y el buen estado de los rebaños determinaban la prosperidad del clan, su influencia y su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles. Porque mientras más grandes y saludables eran los rebaños, más rico era el clan y más fácil le resultaba sobrevivir a las malas cosechas, las sequías y el frío. La vida de esas comunidades estaba regida por los ritmos estacionales. En primavera y verano, los rebaños eran llevados a pastizales ricos. En invierno, buscaban zonas más protegidas. Estos desplazamientos se repetían año tras año, formando rutas estables. La gente sabía dónde podía esperar a que pasara la sequía, dónde había agua y dónde era seguro establecerse. Los asentamientos de los primeros arios eran temporales y fáciles de desmontar. Esto les permitía cambiar de lugar rápidamente sin estar atados a un solo sitio. La estructura social se organizaba en torno al clan. Los mayores desempeñaban un papel clave como portadores de la memoria y la tradición. Las decisiones se tomaban de manera colectiva, pero la autoridad y la experiencia tenían peso. El intercambio y los contactos con los vecinos ocupaban un lugar importante. En pocas palabras, eran transacciones comunes. El ganado se intercambiaba por metal, las pieles por grano, y junto con esto se difundían palabras, costumbres y dioses. Fue precisamente a través de estos contactos que se difundieron elementos del idioma, creencias y tecnologías. Este proceso fue lento pero constante, y con el tiempo creaba una sensación de comunidad cultural, incluso entre grupos que estaban muy alejados unos de otros. El caballo desempeñó un papel especial en este estilo de vida. En la imaginación popular, casi automáticamente se asocia con la guerra y las incursiones, pero para los primeros arios, el caballo era ante todo un medio de transporte. Permitía acompañar a los rebaños, desplazarse rápidamente entre los campamentos estacionales y mantener el contacto entre los distintos grupos familiares. Los carros con ruedas macizas reforzaban este efecto. Con su ayuda se transportaban pertenencias, provisiones, niños y ancianos, es decir, todo lo que hacía posible el estilo de vida nómada no solo para los guerreros, sino para toda la comunidad. Era una tecnología de logística, no un arma de conquista. La imagen de los arios como conquistadores belicosos, habitual para muchos, apareció mucho después de los propios arios. En gran medida, surge del hábito de ver el mundo antiguo a través del prisma de los imperios tardíos, donde la guerra era la principal herramienta de la política. Para las primeras comunidades arias, ese enfoque simplemente habría sido poco práctico. Su estilo de vida no favorecía las campañas militares constantes, y mucho menos las conquistas a gran escala. En las condiciones de la estepa, la guerra era un gran riesgo. Perder gente significaba perder mano de obra, defensores, ganado y portadores de experiencia. A diferencia de las sociedades sedentarias con alta densidad de población, los grupos de la estepa no podían permitirse conflictos prolongados sin poner en peligro su propia existencia. Por eso, los enfrentamientos sin duda ocurrían, pero la mayoría de las veces eran de carácter local y estaban relacionados con el acceso a recursos, no con la idea de someter territorios ajenos. El arte militar de los primeros arios no tenía una estructura claramente definida. Olvídate de ejércitos profesionales, mando centralizado o tropas permanentes. En caso de conflicto, las mismas personas que en tiempos de paz pastoreaban el ganado y se dedicaban a las tareas de subsistencia, tomaban las armas. La guerra para ellos era algo impuesto y no deseado. Los textos posteriores, especialmente los épicos, realmente crean una imagen de batallas heroicas y guerreros en carros de guerra. Es importante recordar que estas obras registran una memoria ya reelaborada que refleja los valores de sociedades posteriores. Hablan no tanto de la realidad del periodo temprano, sino más bien de cómo los descendientes querían ver el pasado. Hacia finales del tercer milenio y especialmente durante el segundo milenio antes de nuestra era, el mundo de las estepas euroasiáticas comienza a cambiar gradualmente. Las fluctuaciones climáticas, el crecimiento de la población y el desgaste de los pastizales habituales obligan a muchos grupos tribales a buscar nuevas rutas. Precisamente en este periodo, algunas comunidades arias comienzan a desplazarse lentamente hacia el sur y el sureste, saliendo de la zona esteparia habitual. Aquí es necesario aclarar que no se trata de un solo éxodo, como el de Moisés, ni de una expedición organizada. Fue un proceso que se extendió durante siglos, en el que participaron diferentes grupos y generaciones. Algunos se iban más lejos, otros regresaban o se establecían por un tiempo, y otros más se mezclaban entre las sociedades vecinas. Estos movimientos se parecían más a una dispersión gradual que a una expansión dirigida. La dirección sur conducía principalmente a la meseta iraní y luego, a través de los territorios de lo que hoy es Afganistán y Asia Central, hacia las regiones noroccidentales del subcontinente indio.
Allí se encontraron con un tipo de mundo completamente diferente. Era un mundo de sociedades sedentarias, agricultura, asentamientos permanentes y sistemas económicos complejos. Y las personas acostumbradas a un estilo de vida móvil tenían que buscar un equilibrio, negociar y llegar a acuerdos, no simplemente imponer su voluntad por la fuerza. Los datos arqueológicos tampoco muestran rupturas bruscas ni rastros de destrucción total, que serían de esperarse en caso de una invasión a gran escala. Por el contrario, en la economía, el idioma y los rituales se observa la aparición gradual de nuevos elementos sin que desaparezcan los antiguos. Esto indica una convivencia prolongada y una influencia mutua, y no la sustitución de una población por otra. Y es precisamente durante estas migraciones cuando la tradición cultural aria comienza a cambiar. Pierde parte de sus características esteparias y poco a poco absorbe elementos de las nuevas regiones. Este proceso no se puede describir como unilateral. Las personas que llegaban también se veían influenciadas por aquellos entre quienes se asentaban. Así se formaba una nueva realidad cultural, más compleja, cuyas consecuencias serían evidentes solo siglos después. Para mediados del segundo milenio antes de nuestra era, los grupos a los que llamamos arios ya estaban presentes desde hace mucho tiempo en el norte del Indostán, pero en ese momento ocurre un cambio importante. Los arios dejan de ser simplemente una de las comunidades que llegaron de fuera y se convierten en parte de un mundo más grande y estable. Es aquí donde comienza a formarse lo que llamamos el período védico. El cambio principal de este período está relacionado con la transición gradual hacia una vida sedentaria. Pero no fue un rechazo abrupto de la movilidad, sino más bien la formación de asentamientos estables relacionados con la agricultura y los valles fluviales, manteniendo las rutas estacionales. La gente todavía se movía, pero ya no por la vasta estepa, sino dentro de un espacio ya habitado. La sociedad se vuelve más compleja y, junto con esto, surge la necesidad de reglas claras. ¿Quién es responsable de qué? ¿Por qué el poder está organizado de esa manera? ¿Y en qué, en realidad, se sostiene el orden? La tradición védica comienza a dar respuestas a estas preguntas. Es precisamente en este momento cuando se consolidan colecciones completas de textos védicos. No fueron creados como un libro sagrado, sino que eran el resultado de una larga tradición oral que se transmitió de generación en generación, de boca en boca. La fijación de estos textos en su forma auténtica ocurre mucho después, pero su contenido refleja una etapa mucho más temprana. El sánscrito jugó un papel especial en este proceso. En el mundo védico desempeñaba un papel similar al que más tarde desempeñaría el latín en Europa. Es decir, no era el idioma de la calle, sino el idioma del ritual, el conocimiento y la autoridad. En ese idioma se escriben himnos, fórmulas de sacrificios y conceptos sobre cómo está organizado el mundo y el lugar del ser humano en él. La mayoría de las personas hablaban diferentes dialectos locales, y eso es precisamente lo que hacía especial al sánscrito. Se utilizaba en aquellas áreas donde se requería precisión, inmutabilidad y conexión con la tradición. Gracias a esto, el mundo védico mantenía su integridad interna incluso en medio de una enorme diversidad cultural. Este orden no rompía las tradiciones existentes, los cultos locales, los rituales y las creencias se reinterpretaron gradualmente y se integraron en el panorama general. Las antiguas deidades recibían nuevos nombres y funciones, y las prácticas locales nuevas explicaciones. Con el tiempo, el mundo védico se convierte en una herramienta conveniente para la gestión y la autoorganización de la sociedad. Permite explicar el poder, las diferencias sociales y los deberes de las personas entre sí, sin recurrir a la coerción constante. Por eso este sistema comienza a percibirse como algo normal y natural, y todo lo demás como una desviación del orden. La estructura social de la sociedad védica se vuelve más compleja que la de las primeras comunidades de las estepas. Poco a poco empiezan a formarse divisiones de funciones y responsabilidades relacionadas con los rituales, los asuntos militares y la vida cotidiana. Es decir, empiezan a aparecer sacerdotes, guerreros, artesanos y agricultores. Todavía no era una jerarquía rígida, pero ya era un intento de organizar una sociedad que no vivía en constante movimiento, sino en una situación relativamente estable. La economía también cambia. La ganadería sigue teniendo un papel importante, pero la agricultura adquiere cada vez más importancia. Los asentamientos se vuelven más permanentes y el control sobre el territorio es más significativo que antes. Así, el mundo de las rutas de la estepa da paso al mundo de los ríos, los valles y las tierras cultivadas. No es casualidad que el espacio clave del período védico sean las llanuras asociadas con grandes sistemas fluviales. Pero los arios no estaban solo en la India.
Mientras algunos grupos se movían gradualmente hacia el sur, en dirección a Hindustán, otros permanecían en la meseta iraní y en las regiones adyacentes. Precisamente de ellos se forma la rama iraní del mundo ario, que se desarrolla en paralelo a la India. Para el segundo milenio antes de nuestra era, los grupos arios en Irán ya estaban firmemente ligados al entorno local. Su mundo son los valles montañosos, las mesetas y las zonas semidesérticas, donde la movilidad sigue siendo importante, pero la agricultura y los asentamientos sedentarios juegan un papel cada vez mayor. Aquí se forma una tradición cultural especial, en muchos aspectos relacionada con la védica, pero que sigue su propio camino. La principal fuente para entender este mundo es el Avesta, el compendio sagrado de textos relacionados con el zoroastrismo. Al igual que los Vedas, el Avesta registra una cultura oral mucho más antigua. El idioma avéstico es tan cercano al sánscrito védico que se reconocen muchas palabras. Los términos relacionados con los servicios religiosos, los dioses, los sacrificios, el orden del mundo y la vida social claramente provienen de una herencia común. Pero ya en esta etapa, las diferencias se vuelven fundamentales. Si en el mundo védico vemos un sistema complejo de dioses y rituales, en la tradición iraní gradualmente se va formando la idea de un orden moral más estricto. Se vuelve central la oposición entre la verdad y la mentira, el camino correcto y el incorrecto. Esta es una de las características clave del futuro zoroastrismo. También cambia la actitud hacia la guerra. Si en el mundo estepario temprano el conflicto era parte de la vida cotidiana, en la tradición iraní cada vez se enfatiza más la valoración moral de la violencia. La guerra puede estar justificada, pero solo si se libra por el orden correcto. En comparación con las ideas anteriores, esto fue un paso importante hacia la formación de una nueva ética religiosa. Precisamente de este entorno surgirán más tarde los grandes pueblos y estados iraníes, los medos, los persas y después los imperios aqueménidas. Todo esto no será obra de los arios de la Edad de Bronce, sino el resultado de un largo desarrollo histórico que comenzó precisamente aquí. No es casualidad que el propio nombre de Irán provenga de la antigua palabra Arya y literalmente signifique país de los arios. Pero en cierto momento, los arios dejaron de ser percibidos como grupos históricos y empezaron a considerarse un solo pueblo con un origen común, y después incluso como una raza especial. Precisamente esta confusión fue la que generó la mayoría de las disputas, mitos y construcciones ideológicas que existen alrededor de los arios hasta el día de hoy. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los estudiosos europeos comenzaron por primera vez a estudiar seriamente el sánscrito y los textos antiguos de la India. Descubren que el sánscrito es sorprendentemente parecido al griego, al latín y a varios otros idiomas europeos. Uno de los primeros en expresar públicamente esta conclusión fue William Jones, quien trabajaba en la India colonial. Su idea sobre el parentesco de las lenguas se convierte en un avance científico. Pero luego ocurre un error clave. El parentesco lingüístico comienza a interpretarse como prueba del origen común de las personas. Si los idiomas son parecidos, entonces, razonaban los investigadores de aquella época, sus hablantes también deben provenir de un mismo pueblo. Así, la hipótesis lingüística se convierte en una histórica y luego en una cuasi biológica. En busca de nombres para este hipotético pueblo común, los científicos recurren a textos antiguos y encuentran la palabra que ya conocemos, Arya. Su antiguo significado, relacionado con la dignidad y el orden, pasa gradualmente a un segundo plano. Ahora esta palabra comienza a usarse para designar a un pueblo, y más tarde como un marcador de superioridad. Así, la autodenominación de la Edad de Bronce adquiere un significado completamente nuevo y ajeno a él. Lo que comenzó como un intento de entender el origen de las lenguas se convierte en una historia sobre conquistas, precedencias y la supuesta superioridad original de unos sobre otros. Así empiezan a buscar a los antiguos arios en lugares donde nunca estuvieron. La verdadera historia de las personas y las culturas termina siendo reemplazada por un mito conveniente. Y cuanto más se aleja esta idea de su fuente científica, menos antigüedad queda en ella y más ideología de su época contiene. Entonces, ¿qué tenemos? Los arios no son la respuesta a la pregunta de quién es mejor ni una herramienta para buscar la excepcionalidad. Es un ejemplo de cómo se formaban las culturas en el mundo antiguo. Y quizás sea precisamente en esto, y no en los mitos sobre la superioridad, donde radica su verdadero significado histórico. Eso es todo por mi parte. Gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos. Adiós a todos.